Estamos ante un hombre cuya vida estuvo marcada por el constante balance entre la espada y la pluma. Un individuo que no solo fue testigo de la caída de una república, sino que también luchó ferozmente por preservarla. Este hombre es Marco Tulio Cicerón, una de las figuras más influyentes de la Roma antigua y, sin lugar a dudas, uno de los filósofos, uno de los pensadores más relevantes de la historia de la filosofía romana. Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero del año 106 a.C. Nació en Arpino, una pequeña localidad en el Lacio, al suroeste de Roma. Provenía de una familia ecuestre, una clase social acomodada, pero no aristocrática. Desde muy joven mostró un extraordinario talento por el aprendizaje y un profundo interés por la oratoria, lo que lo llevó a estudiar en Roma bajo la tutela de los mejores maestros de la época, incluyendo al célebre orador Craso y al jurista Quinto Mucio Escévola. El joven Cicerón no solo fue un prodigio en la retórica, sino también un estudioso apasionado de la filosofía. Se formó en diversas escuelas filosóficas, incluyendo la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y el estoicismo. Esta formación ecléctica sería la base de su pensamiento, permitiéndole adoptar una postura que integraba las ideas más relevantes de cada escuela, siempre con un enfoque práctico y adaptado a la vida política y social. Su entrada en la política fue meteórica. A los 30 años ya era considerado uno de los mejores abogados de Roma, conocido por su elocuencia y habilidad para persuadir tanto a las masas como a los senadores. Cicerón no tardó en ganar reconocimiento y prestigio, lo que le permitió acceder a los más altos cargos de la República. Fue cuestor en Sicilia, edil curul en Roma, pretor y finalmente cónsul en el año 63 a.C. Durante su consulado, Cicerón se enfrentó a una de las mayores amenazas a la República, la conspiración de Catilina. Con una serie de discursos memorables, conocidos como las Catilinarias, Cicerón desmanteló la conspiración, lo que le valió el título de Pater Patria, o padre de la patria. Sin embargo, este éxito también lo marcó como enemigo de facciones poderosas, que no tardarían en buscar su caída. En el año 58 a.C., Cicerón fue exiliado debido a sus políticas en contra de los populares, un grupo político liderado por Clodio Pulcro, un tribuno del pueblo. Durante su exilio en Tesalónica, Cicerón experimentó uno de los momentos más oscuros de su vida, sintiéndose traicionado por la misma república que tanto había defendido. Sin embargo, su regreso a Roma en el año 57 a.C. fue triunfal, impulsado por el clamor popular que exigía su vuelta. La filosofía de Cicerón es ante todo una filosofía práctica. Se centró en cómo la filosofía puede y debe ser aplicada a la vida pública y privada, especialmente en tiempos de crisis. Para Cicerón, la figura del vir bonus vicendis peritus, el hombre bueno y experto en hablar, era el ideal al que todo ciudadano debía aspirar. Cicerón adoptó elementos del estoicismo, el epicureísmo y el platonismo, pero siempre desde una perspectiva ecléctica. No era Cicerón un doctrinario. Su objetivo era utilizar la filosofía como un recurso para la vida moral y política. En este sentido, desarrolló una ética basada en la virtud, el deber y el bien común. Según Cicerón, la virtud era la más alta de las aspiraciones humanas y esta virtud debía manifestarse en la justicia, la templanza, la valentía
y la prudencia. El pensamiento filosófico de Cicerón se puede dividir en varias etapas. La primera etapa, marcada por su formación y juventud, es de carácter más especulativo, donde explora las diferentes escuelas filosóficas. La segunda etapa, durante su ascenso político, muestra a un Cicerón más pragmático, donde la filosofía se convierte en una herramienta para la oratoria y la política. Finalmente, en su última etapa, tras su retorno del exilio y durante el colapso de la República, Cicerón se refugia en la filosofía como una forma de preservar sus ideales y su legado. En este periodo será cuando escriba sus obras filosóficas más importantes, como de Officis, es decir, sobre los deberes, o de República, sobre la República, y de Legibus, sobre las leyes. Uno de los conceptos centrales de la filosofía de Cicerón es el de la concordia ordinum, que significa la armonía entre las diferentes clases sociales. Cicerón creía que una república estable solo podía ser mantenida si existía una cooperación entre los senadores y el pueblo. Este concepto está profundamente ligado a su visión de la justicia, donde cada individuo y cada clase social tenía un rol específico y esencial en la sociedad. Otro concepto clave es el del summum bonum, el bien supremo. Para Cicerón, este bien supremo era la virtud, que a su vez se desglosaba en las 4 virtudes cardinales mencionadas anteriormente. La virtud, según él, no solo era el camino a la felicidad, sino también el fundamento de la vida política y social. En la obra sobre los deberes, Cicerón elabora sobre cómo estas virtudes deben guiar las acciones de los ciudadanos y en particular de los líderes políticos. Además, Cicerón también fue un firme defensor de la ley natural. Creía que existían principios universales y también estos principios eran inmutables que debían guiar las leyes humanas. Estos principios derivan de la razón y son accesibles a todos los seres humanos por igual. En De Legibus, sobre las leyes, Cicerón argumenta que las leyes justas son aquellas que se alinean con la ley natural, mientras que las leyes injustas no tienen verdadero poder ni deben ser obedecidas, porque no están alineadas con la ley natural. El final de la vida de Cicerón estuvo marcado por la tragedia. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cicerón intentó sin éxito restaurar la República. Se enfrentó al triunvirato formado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido, pero su oposición lo condenó. El 7 de diciembre del 43 a.C., Cicerón fue asesinado por sicarios de Marco Antonio y su cabeza y manos fueron exhibidas en los rostras del foro romano como un macabro símbolo de su derrota. Sin embargo, su muerte no apagó su legado. Cicerón dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento occidental. Su obra fue redescubierta durante el Renacimiento, influyendo profundamente en filósofos como Petrarca, Erasmo o Montaigne. Su idea de la ley natural tuvo un impacto significativo en el desarrollo del derecho romano y posteriormente en la filosofía política moderna, especialmente en pensadores como John Locke o Montesquieu. Muchos filósofos posteriores han valorado a Cicerón no solo por su filosofía, sino por su papel como defensor de la libertad y de la justicia en tiempos de crisis. San Agustín de Hipona, por ejemplo, mencionó a Cicerón en La ciudad de Dios, valorando su noción de la república. En la era moderna, Kant reconoció la importancia de las ideas ciceronianas sobre el deber y la moralidad en su propia ética. Nietzsche, aunque crítico con muchos aspectos del pensamiento antiguo, no pudo evitar reconocer la destreza de Cicerón como un gran maestro de la prosa, aunque criticaba lo que consideraba su falta de originalidad filosófica.
Por otro lado, también el filósofo Voltaire veía en Cicerón a un modelo de integridad intelectual y lo consideraba uno de los mayores defensores de la libertad de la historia. En conclusión, Marco Tulio Cicerón fue más que un filósofo, fue un hombre de acción cuya vida y pensamiento marcaron profundamente la cultura occidental. Su lucha por los ideales republicanos, su defensa de la ley natural y su concepción de la virtud como el bien supremo han influido en generaciones de pensadores y líderes políticos. Aunque vivió en tiempos turbulentos y su vida terminó de manera trágica y macabra, el legado de Cicerón perdura hoy más vivo que nunca. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso cultural a la filosofía de hoy. Ya sabes que tienes cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.